Que agradecerte por esta invitación, saludar cariñosamente a todas estas mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños que son parte del desarrollo de este pujante y hermoso cantón. O sea, debemos valorar lo que tenemos. El Cantón La Maná es hermoso, tiene formas de vida, nos da cómo trabajar y debemos ser agradecidos. Recordar, Jorge, sí, teníamos buenos encuentros periodísticos, buenos encuentros de debate, de opinión. Creo que fue una administración muy abierta y eso es importante llevarse en el corazón, ese orgullo de haber sido una de las administraciones donde menos pleitos, menos problemas tuvimos. Y esto me da para saludar a mis ex concejales que fueron parte de la administración y que me ayudaron a salir adelante. Marco Pilaguano, Carlitos Carrera, el licenciado Tapia, Galo Ibáñez, el licenciado Acurio, la licenciada Glorita Chichande, encantado, mira, gente Nelson de diversos Neira. tipos, Nelson Neira, gente de Usted diversas tuvo 7 índoles, concejales, pues. 7 concejales, Luego bajaron a 5. de diferente ideología política, Jorge, pero llegamos a un total acuerdo de que nuestra función era trabajar por el Cantón La Maná, que las cuestiones individuales dejamos fuera, vamos a los proyectos, vamos a hacer realidad, y mira que lo hicimos, y me enorgullezco, valga la redundancia, Jorge, por haber razón, el único exalcalde del cantón, que 6 meses después de dejar la alcaldía, volvió a sus labores normales. Estoy aquí siempre en mi almacén, relacionándome con todos los lamanenses en diferentes sitios. Mira, después de haber sido exalcalde no tengo ningún problema en seguir teniendo la misma amistad con toda la gente de La Maná. Correcto. Don Nelson Villarreal, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Dentro de la administración, usted también ha sido parte importante de la historia política de nuestro cantón, ¿no? Y lo decía el abogado Villarreal, tuvo 7 concejales, ahí fue la transición entre la ley de régimen municipal al Código Orgánico de Administración Territorial, ¿no? Esas variantes, esos cambios, en resumen, su administración complicada por esos cambios que se pudieron ver en esos tiempos, en esos años. Lenin, muy buenos días, te saludo a ti también. Fue duro, muy duro. Imagínate, estábamos acostumbrados a trabajar con la ley orgánica, y ya todo el mundo estaba establecido, los señores servidores públicos estaban ya hechos para ese tipo de reglamentos, y de pronto nos cayó el cotá con la creación de algunos departamentos sin presupuesto. Fue muy duro tomar esos o sobrepasar estos obstáculos, pero lo logramos. Creo que dejamos, ¿qué te digo? Un 80, un 90% ya formalizado todo. Es que las ordenanzas volvieron a cero, todo, ¿no? Todo el órgano legal de los municipios se fue a cero y a empezar a armarlo. La creación de esta comisión de tránsito, la creación del medio ambiente, que había mejores y más fuertes, contundentes reglas para la cuestión del cuidado del medio ambiente. Todo nos cogió de sorpresa, pero fuimos allanando el camino y le dejamos, como te decía, casi un 90% ya realizado, solo de ir esgrimiendo ciertos problemas ya bastante suaves. Incluso los presupuestos, Lenin, fueron durísimos de ir consiguiendo. Hubo una muy buena gestión administrativa por parte de quienes hacíamos la municipalidad y logramos conseguir recursos para que funcionen estos nuevos departamentos. Correcto. Nelson, ¿a la tercera fue la vencida cuando llegaste a concejal? No. ¿Cómo fue? Pero Pachacuti era tu tienda. Por supuesto. Me inicio políticamente en la época de la candidatura de Freddy Ehlers. Ya, claro. Cuando formamos aquí, incluso tú también fuiste correcto, parte, formamos el movimiento plurinacional Nuevo País. Nuevo País. De ahí se nos une el grupo indígena Pachacuti y formamos movimiento plurinacional Pachacuti Nuevo País con gente importante, Jorge, importante, tú, Hugo Proaño, San Rita Gómez de la Torre, Raúl Araque, La Burrita, Don Jacinto. O sea, gente importante, ¿no? Freddy, él era nuestro candidato. Nuestro candidato. Entonces, ahí hubo esa división, que quién se queda con Nuevos Ciudadanos, quién se queda con Pachacuti. Con Raúl Araque, con don Jacinto, decidimos irnos por el lado indígena. ¿Por qué? El lado indígena, el sector más explotado, más desposeído, el sector campesino. ¿Por qué no poner nuestras fuerzas, nuestras inquietudes, nuestra energía en ayudarles a salir adelante? Lenin, Jorge,
a momentos creo que me equivoqué. Porque cuando ya llegué allá y formamos el movimiento indígena campesino del Cotopaxi, me enorgullezco decir que soy parte de la fundación con Lourdes Tibán, con César Humajinga, con el papá de Leonidas Issa. Formamos el movimiento indígena campesino del Cotopaxi. El MIG. El MIG. Antes era MIC, Movimiento Indígena Campesino, porque solo era de sierra. Movimiento Indígena de Cotopaxi era MIG. Después ahora, le aumentaron una C. Entramos los costeños. Los mestizos. Y los mestizos, se hizo el Movimiento Indígena Campesino del Cotopaxi. Pero ¿qué pasaba allá? Nos menospreciaban. Nos hablaban solo en quechua, para que nosotros no entendamos. Se burlaban de nosotros. Y poco a poco nos fuimos ganando nuestros espacios para que nos den cabida. Pero ellos siempre querían ocupar los superiores. Nunca te dan chance a un mestizo. A menos de que sea en tu región. Por ejemplo, en la costa ellos sabían que no tenían cabida. Nos buscaban a los mestizos. Y cuando ya llegaban al poder, bueno, eso lo digo muy claramente, ahorita años después y estar apartado de la política, lo acaparan todo. Claro. O sea, un compañero indígena, el rato que siente poder en sus manos, lo acapara todo. Don Nelson, ¿y eso no se ve en los movimientos y partidos políticos también, que únicamente a veces ven a la maná para el interés, para tener una proyección? Hablando de candidaturas. Hablando de candidaturas. ¿No? Pero Nelson fue candidato a asambleísta por Pachacuti también. Pachacuti, sí. Llegamos de un muy buen lugar. Fui segundo candidato, Jorge. Y hubo un momento, recuerda, que estuvimos ganando, estuvimos ya en la asamblea y por alguna razón la Tacunga en su parte rural le dio el triunfo a Jorge Guamán. Con él competíamos, él era el primer lugar y nosotros íbamos en el segundo lugar. Pero siempre te dejan al segundo lugar, ¿no? Diciendo, bueno, algo te damos por lo que la historia dice que Nelson Villarreal logra la alcaldía por un gran apoyo del candidato a prefecto que iba a la reelección, César Humajinga. Éramos un equipo inmenso, pues recuerda, fue creo que el mejor team que tuvo el Pachacuti. Lourdes Tibán, diputada o asambleísta, no recuerdo, César Humajinga, prefecto, Nelson Villarreal, alcalde. O sea, fue un team que nos daba la oportunidad de llegar. Recuerda que la anterior vez con San Rita Gómez de la Torre, yo apenas perdí con unos 400 votos, 300 votos. Fue segundo intento ganaste. Al segundo intento ganamos, llegamos casi arrasador por el apoyo rural. Ganamos también aquí en el centro con muy pocos votos, pero vino la votación rural y eso fue arrasado. Fue un factor determinante lo que César Humajinga te dio para poder ganar. Fue como un empujón final. Yo creo que nos dimos, Jorge, porque César Humajinga en un principio aquí en La Maná era un ilustre desconocido. Recuerda que él tenía su profesión de albañil y cuando él llegó acá a La Maná era ilustre desconocido y muy difícil de hablar. Él no quería acercarse al mestizo. Él no quería llegar a los comercios de aquí La Maná porque sí había cierto recelo. Entonces, ahí estaba Nelson para Raúl Araque, la Burrita, fuimos abriendo espacios, concertando reuniones, sesiones con la gente de aquí La Maná para que ellos vayan abriendo ese espacio. Y Lenin fue importantísimo. Cuando hacíamos campaña en la Tacunga, el compañero indígena es muy temeroso de entrar a las tiendas grandes. Él no se quiere enfrentar con los mestizos de alto nivel económico. Y ahí nos tocaba a nosotros. Nosotros entrábamos a hablar del Pachacuti con el dueño de una ferretería grande. ¿Me entiendes? Si había todavía ese recelo. Ahora creo que ha ido fluyendo mucho más. Nelson, háblanos de las obras emblemáticas de tu administración. Eso los jóvenes les mandan hasta de deberes a veces, a saber cuáles fueron las obras emblemáticas de cada alcalde. Háblanos de las obras emblemáticas de tu administración. ¿Qué lograste hacer? Mira, Jorge, hay una obra que a mí me llena mucho de alegría, mucho de orgullo, que hace ver mi capacidad de gestión, que tal vez me faltó publicitarla, porque no era ese mi afán publicitarla. Llegué a un momento en que dije, se acabó la política y se acabó la política. ¿Y por qué se acabó la política? Por la falta de respeto que hay veces de la ciudadanía a la autoridad. Uno no está hecho para eso, se gana toda su vida trabajando, esforzándose, un respeto, quiere verse en otro nivel y resulta que llegas a la alcaldía y pasa al revés.
Entonces dije, no es para mí, me salgo de la cuestión política. El agua, el proyecto del agua, Jorge. El proyecto del agua en La Maná está valorado más o menos en $6 millones cuando yo cogí, cuando nadie quería tomarlo. Cuando el gerente del Banco del Estado me dijo, Nelson, tienes $4 millones, tú decides qué hacer, es tu oportunidad de una reelección, vamos a la pavimentación, construyamos el mercado. No. Yo dije, no puede ser, yo tengo que dejar un legado más allá de mis ambiciones políticas, el proyecto del agua. No, y es que hasta antes que Nelson se decida hacer el proyecto de agua, La Maná tomaba en invierno agua de chocolate. Por supuesto. Agua entubada. Por supuesto, y fue durísimo a lo que me enfrenté, porque primero o después de decidir que iba por el agua, se me planteó una posibilidad de decir, Nelson, hay hay cierta cantidad de dinero que la Corporación Andina de Fomento está dispuesta a regalarte, a hacerte un préstamo no reembolsable, si tú defiendes correctamente y el proyecto del agua está correctamente realizado. Señor gerente, vaya. Ya, entonces, ¿cuánto fue para el agua y cuánto te dieron de obsequio, o sea, para el agua? Mira, de los $4 millones, nosotros teníamos que aportar $1,5 millones, por decirte, como cantón, de los cuales salieron fondos como de 400,000 fondos propios. Hice $1,100,000 de crédito, el único crédito que hice, Jorge, $1,100,000 hice crédito para el proyecto. ¿Y el resto? Y el resto, con mucho orgullo, logré conseguir que la Corporación Andina de Fomento nos obsequie. Eso no pagó La Maná. O sea, la obra de 4 millones solo le valió $1 millón a La Maná. Exactamente. Y eso porque empezamos a hacer el proyecto de ampliación hacia el Carmen, porque si no hubiéramos mantenido ningún tipo ¿Solo de un crédito hiciste en toda tu administración? Un solo crédito, Jorge, un solo crédito, porque pensé que La Maná, y lo logré, La Maná se podía desenvolver con su propio dinero y hacer las obras que hicimos, Jorge. Hicimos el proyecto de agua, $6 millones, casi 3 millones obsequiados por la Corporación Andina de Fomento. Fue un trabajo arduo. El alcalde, Jorge, tuve varias entrevistas con los directivos de la CAF, en donde defendí a capa y espada que es el proyecto. Lenin, perdón que te interrumpa en eso. Yo creo, no sé, voy a investigar. Creo que sería el obsequio más grande de la historia que ha recibido La Maná, pues entonces, si te regalaron 3 millones, o sea, era crédito Jorge, no reembolsable. Muchísimo más. No, o sea, Jorge, espérate. 3 millones más. No he escuchado que alguien le haya dado a La Maná 3 millones no reembolsables. No reembolsables. Y todos los alcaldes, compañeros de la Revolución Ciudadana, que ellos eran de la Revolución Ciudadana, fúricos, porque ¿cómo es que a Nelson, que es Pachacuti, le daña a nosotros? No era que me daban, Lenin, era que gestionaba. Y hay algo muy importante. Y el proyecto de gran importancia, el señor presidente Rafael Correa jamás vio, porque él se enteró de esto, jamás veía de qué partido pertenecías. Entonces él dio luz verde, nunca me puso, solo me dijo, si tu proyecto es correcto, si lo sabes defender, si sabes que es para bien, vaya, que el gobierno apoyará que la CAF... Otras obras que ejecutaste, por supuesto. Y sobre todo que en ese gobierno apoyaban mucho el tema de servicios básicos, ¿no? Ahí se dio luz verde también para el tema de alcantarillados para algunos otros municipios y demás, ¿no? Recuerden, señores, que muchos municipios no quisieron acogerse a esos proyectos. ¿Por qué? Porque no eran reembolsables políticos. Claro, sí, todo lo que está bajo tierra no da votos, dicen. No te da votos, más bien te perjudica, porque hubo gente que me protestaba por los huecos que hacía. Daña las vías. Alcantarillados, nadie quería hacer, porque eso no... Todo el mundo quería asfaltos, todo el mundo quería parques, todo el mundo quería mercados. El agua potable. El muro, esta es otra cosa, el muro de Gaviones, Jorge, el muro de Gaviones del río San Pablo, desde más arriba del puente del río San Pablo hasta acá casi el barrio Las Esmeraldas, ha permitido que hoy por hoy no se inunden esos sectores que antes en invierno eran catastróficos. Y otra noticia que de pronto... Y en un invierno estuvo a punto de colapsar el antiguo puente sobre el río San Pablo. ¿En tu administración fue eso? En mi administración. 2009, me parece. Sí, en mi administración estuvo a punto de colapsar, Jorge, y ahí iniciamos la elaboración del proyecto del nuevo puente, que fue durísimo. Usted hizo los estudios del nuevo puente. Por supuesto. Nosotros tuvimos que traer técnicos argentinos, porque los técnicos ecuatorianos, ni por más de los que nos mandaba el Ministerio de las Públicas, no podían resolver. El subsuelo de nuestro río tenía un fango de 2-3 metros que era difícil, no podían resolver de manera con la ingeniería actual cómo podían poner las bases.
Y nos tocó consultar a técnicos argentinos que ellos ya tenían conocimiento en esto. Pero les vuelvo al muro de Gaviones, recuerdan, muro de Gaviones, agua potable, el muro de Gaviones, Escolleras. muro También, de Escollera en Jorge, Pucayacu Chico. dinero regalado. ¿Por qué? Fue una emergencia y apliqué ese proyecto que fue un récord de cuestión de 15 días de elaborar los proyectos y apliqué a la Secretaría de Gestión de Riesgos y nos obsequiaron $1,5 millones. Jorge, eso no le costó a la Maná. ¿Qué otras obras lograste $1,5 hacer? millones en los muros de Gaviones. Dejamos elaborado el proyecto del puente del Carmen con dinero ya aprobado para que se realice la construcción. Por supuesto, y si hubiera habido un poco más de tino, ese puente también nos salía gratis porque teníamos firmado un convenio con la Secretaría de Riesgos y con la Prefectura en donde iban a poner 600,000 cada uno. Jorge, las aceras y bordillos, más de 7 kilómetros. Adoquinado de calles. Más de 7 kilómetros. Adoquinado de calle, la parroquia El Carmen, la calle principal fue adoquinada por Nelson Villarreal. Se apostó mucho ahí al adoquinado en vez del asfaltado. ¿Sabes que ese momento era la mejor sugerencia que teníamos porque todavía no contábamos con los servicios básicos? Bajo tierra, claro. Entonces, cuando me El adoquín hablaban se de puede asfalto, siempre me decían, alcalde, usted rompe un asfalto, primero es durísimo, luego el restablecerle al asfalto conlleva demasiado tiempo y hay que ser muy profesional en eso. En cambio, con el adoquín es mucho más fácil sacarlo, levantarlo y mucho más fácil volver a restablecer la base y la subbase y ponerle el este. Sí, perfecto. Bien. Don Nelson, algo que quedó pendiente también era una obra muy ambiciosa, el tema de la regeneración de la 19 de mayo. Claro, con que era un proyecto, me parece que entre 3 instituciones, ¿no? Prefectura, alcaldía, Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Que quedó inconcluso ahí, ciertas molestias incluso de ciudadanos porque se puso una cerámica que es totalmente resbaladiza para cuando hay presencia de agua, de lluvia. ¿Qué pasó ahí? Mira, ese proyecto nace en La Maná, nace en mi escritorio. Nosotros somos los hacedores del proyecto con todos los términos técnicos y lo que debíamos hacer, pero no teníamos el recurso económico. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que empezar a gestionar los dineros que la prefectura nos daba. Y recuerdo que ahí el señor prefecto César Humajinga, la señora prefecta Blanca Huamangate nos dieron mucho la mano, porque los dineros comenzamos a guardar. Por ejemplo, en el año 2009, $800,000, en el año 2010, 700,000, en el año 2011, 800,000. Eso se logró por la gestión que hice personalmente como alcalde con los demás compañeros alcaldes, porque ellos sí utilizaban el dinero para las obras requeridas en su cantón, pero a mí me permitían que el presupuesto se vaya acumulando, porque la regeneración urbana, no recuerdo, pero sí superaba los 4 millones. El pleito se dio que por la cantidad y por donde provenía el dinero, se lo ejecutó el Consejo Provincial. Y luego la ley cambió y dijo que las partes urbanas, los consejos provinciales ya no trabajaban. El Consejo Provincial ejecutaba la obra, pero alejado de la realidad de lo que era el proyecto, muy poco, Lenin. Yo creo que ahí sí el alcalde que me sucedió debía haber puesto énfasis en, por ejemplo, no permitir que le pongan esa cerámica, el, por ejemplo, seguir empujando a que se termine la obra, porque el EPCO se comprometió con 2 millones para terminar la obra. Dos inquietudes para cerrar este diálogo. La una, Nelson Villarreal luchó para la vía La Maná-Pangua. Y decían la gente que como él era de la misma línea que César Humajinga, le permitió a César que inicie la obra de Pangua hacia La Maná y no desde La Maná hacia Pangua. Convérsanos de esa obra, que también fue una importante porque unía el subtrópico. La idea nació desde La Maná con la alcaldía de Nelson Villarreal. No. Nació de La Maná, pero no de la alcaldía. Nació de la unión de organizaciones campesinas y populares del Cantón La Maná, presidida por mi persona. Fue antes de llegar a ser alcalde en donde logramos conseguir que esa obra se apruebe. Y cuando estuve de alcalde se finiquite o se procede esto. Lo que tú dices es verdad y así fue. El señor prefecto me pidió que por cuestiones políticas, por cuestiones de conveniencia política para él, la obra se inicie desde Moraspungo hacia La Maná, cuando era al revés. Habíamos conseguido que sea de La Maná hacia Moraspungo y lo cedí. Y lo cedí pensando que hacía lo correcto por apoyarle al señor prefecto. No fue ingrato, me ayudó en las demás cosas, pero yo creo que
podríamos haber sacado mejor ventaja de este proyecto. Cierro con esta pregunta. El tema, lo que siempre pasa con los alcaldes, ¿recibiste con recursos las arcas municipales? ¿La dejaste con recursos o sin recursos las arcas municipales? Es lo que siempre dicen los alcaldes, ¿no? Al antecesor es la culpa siempre. Entonces, ¿recibiste con o sin recursos las arcas municipales? ¿Y cómo las dejaste cuando saliste? Terminó pagando la maquinaria china. Por supuesto, por supuesto. Claro. Ahí no es cuestión de ofender a otra persona, yo le respeto mucho y tú sabes el aprecio que le tengo a mi antecesora, Sandra Gómez de la Torre, pero por su cuestión de enfermedad, sí nos dejó bastante entorpecida la administración, con muchas deudas. Estábamos calificados con E de riesgo en la cuestión de créditos. Pues, ¿y cómo lo dejaste? Cuando yo llegué, escúchame, a una reunión del Banco del Estado, nombraron a los 5 cantones con calificación E, delante de todo el mundo. O sea, para hacernos sentir vergüenza o para empujarnos a que mejoremos la situación. Cantón La Maná, calificación B en cuestión de créditos. Impactado. 1 año me demoré en igualarme los pagos. La orden fue a la sección administrativa del municipio que se cancele todo, que se dio prioridad a las deudas. Tenemos que honrar nuestras deudas. Y al cabo del año fuimos a pasar a AA y ahí comenzaron a llovernos las propuestas de crédito y por eso que la CAP metió, por eso que la Secretaría de Riesgos metió, ¿me entiendes? O sea, le cambiamos totalmente y dejamos mucho dinero. ¿Dejaste en las arcas municipales dinero? Mucho dinero. Dejé dinero contante y sonante. Dejé proyectos establecidos. Dejé respaldo económico para esos proyectos. Jorge, yo creo que ahí se hace un mal al cantón cuando no pides que te asesore la administración anterior. Estar 5 años en el municipio es hacer una carrera universitaria, señores, entiendan. Una carrera universitaria en administración pública que se debería utilizar, que se debería explotar. Nosotros sabemos cuál es el tejimaneje adentro y afuera del municipio, pero nadie después de terminar nuestra administración nos toma en cuenta, ni siquiera la sucesora, que debería decir, oye, ¿qué dejas haciendo? ¿Dónde deja el dinero? ¿En qué partida presupuestaria dejas? Nadie, eso es incorrecto. Una de las complicaciones que tuvo también su administración fue con el tema ambiental, ¿no? Enfrentó el tema del camal municipal, sacarlo de aquí del centro de la ciudad, y el tema del botadero de basura, que incluso hubo un conflicto en su momento con la directora provincial de salud. En ese entonces. Eso les digo, fue todo un gran problema el que se nos dio el cambiar de la ley orgánica a la COTAP, pues recuerden, de la noche a la mañana que el botadero del municipio tenía que realizarlo en otro lugar. ¿Con qué dinero, señora directora? ¿Con qué dinero? Si nosotros no tenemos dinero, 2 millones para hacer esa inversión, ayúdennos. Si ustedes son los que están aprobando todos estos cambios, pues apóyennos con recursos. Y no se dio, pero mira, Lenin, que salimos avantes. Bien. Queremos agradecerte por acompañarnos, Nelson. Importante recordar la historia de La Maná y los actores principales han sido los exalcaldes, entre ellos Nelson Villarreal. Insisto, un alcalde que nunca se enojó con la prensa. Nosotros hacíamos prensa, a veces le dábamos duro por los problemas que tú decías, Lenin, de la basura, del camal. Sí. Y lo único que nos sabía decir es, ya me dieron duro, ahora escúchenme a mí. Era lo que sabía decir el alcalde. Y nos invitaba a la alcaldía para que le permitamos exponer sus realidades. Para finalizar, ¿cuántos años habitando aquí en La Maná? 33 años, Lenin, 33 años. ¿Oriundo de qué parte? Yo soy quiteño, Lenin, y estoy 33 años compartiendo haciendo con la historia también aquí. Haciendo historia. Gracias por acompañarnos y su saludo a La Maná en su aniversario, Nelson. Jorge, de agradecerte nuevamente a ti. Yo quiero más allá que eso robar un par minutos, Jorge, decirle a la ciudadanía, al pueblo lamanense, al pueblo que nos escucha, que por favor tomemos conciencia, que es hora de que ya el pueblo diga su verdad y apoyemos a gente que saca adelante y que quiere sacar adelante. Me refiero, Lenin, al tema de la fiscal general del Estado, que en este momento está asediada por los políticos para que no continúe buscando la verdad. Es hora que el pueblo le apoye. Es hora que el pueblo diga lo que quiere, que no nos dejemos ya mancillar por sectores políticos que realmente nos han hecho daño. Saludarle a la ciudadanía de La Maná en este año de cantonización, agradecerle por todo el apoyo que me dan. Tú sabes que yo tengo el almacén El Palacio de la Llanta, ahí estoy recabando, estoy usufrutando toda mi trayectoria política y veo que ha sido buena porque la gente me apoya. Saludarles, desearles lo mejor y pedirles, como les digo, que no seamos empáticos, que nos
volvamos la vista a lo que nos debe importar y aportemos para que eso salga adelante. Muy buenos días. Buenos días, nos acompañó el exalcalde del Cantón La Maná, periodo 2009-2014. 2009-2014. 2009-2014. Vamos a una pausa ligera.